Hola a todos, hoy es 3 de abril y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Primero vamos a hablar de Gerson. Continuamos recibiendo una gran cantidad de actualizaciones en las islas entre Rusia y Ucrania, las islas en la desembocadura del río Dnipro. Los rusos continúan bombardeando y reduciendo a ruinas los pueblos y las villas que están ubicadas en la ribera de este río, como Vilitensky y también Sofiivka, Novodimitrivka. Así que los rusos están bastante enfocados en esta área. Kisomis también estuvo bajo un fuego muy intenso y esto es muy importante porque hay que recordar que, como lo hemos hablado en las últimas actualizaciones, Sirsky había afirmado que Ucrania había logrado establecer control sobre la isla con el nombre de Nistriga. Esta isla ya se ha ajustado el mapa y ahora, basados en estas geolocalizaciones que se están recibiendo desde esta área, los rusos están tomando esta situación en serio. No es algo que se vio en Krinky cuando los ucranianos habían tomado el control de ese asentamiento. Los rusos, después de un mes aproximadamente, pudieron empezar a hacer algo en contra de este asentamiento. Ahora vemos que los rusos están completamente enfocados en esta situación, analizándolo muy de cerca y reaccionando de la forma más rápidamente posible. Si aumentamos las actualizaciones hasta el 1 de abril, vamos a ver que el enfoque ruso está dirigiéndose a prevenir cualquier desarrollo ucraniano en esta dirección. Esta es la configuración de los ataques que se tienen. Los rusos están bastante concentrados en este lugar. Es muy probable que los rusos estén bombardeando este territorio, tratando de usar simplemente la lógica, tratando de destruir los edificios más grandes donde posiblemente puedan ubicarse las posiciones ucranianas. Así que vamos a ver si la situación evoluciona en este sentido y es muy probable que los ucranianos estén preparándose para una operación ofensiva con el propósito de capturar todas las demás islas hacia las posiciones rusas y después de eso desembarcar su infantería en los pueblos y las villas de control ruso como Vinogradne, Ribalche, Sabarnie, Stara Zburovka y Nova Zburovka. Por supuesto, se puede decir que los ucranianos no deberían tener chances de realizar esta operación exitosamente porque recordamos cómo terminó la historia en Krinky, pero hay que recordar que actualmente la mayoría de las fuentes y la mayoría de los expertos están hablando sobre una posible ofensiva rusa en Kharkov. La operación ofensiva rusa en Kharkov tiene un problema muy importante y es que esta ofensiva ha llamado muchísimo la atención de los ucranianos, de todas las personas involucradas en la guerra, así que todo el mundo en estos momentos está preparado para una operación en Kharkov y si los rusos empiezan esta operación en Kharkov y son vencidos, entonces va a ser un daño mediático muy grave y también un desastre muy importante para los rusos. Basados en los reportes y en los rumores, podríamos decir que los rusos no tienen en estos momentos la posibilidad de perder esta batalla en Kharkov porque ya todas las personas esperan que los rusos vayan a lanzar esta operación y si ellos llegan a perder esto sería un completo desastre para la reputación de los rusos. Eso es por lo cual es muy probable que los rusos durante su gran operación ofensiva en Kharkov vayan a tratar de usar la mayor cantidad de recursos que ellos tienen para asegurarse claramente su victoria y para este propósito es muy probable que los rusos vayan a reubicar fuerzas adicionales desde cada uno de los puntos en la línea de contacto solo con el propósito de ganar esta batalla y ganar esta batalla sin ningún tipo de duda. Eso es por lo cual los ucranianos entienden esa situación. Es muy probable que los rusos vayan a debilitar sus ubicaciones a lo largo de toda la línea de combate. Y tan pronto los rusos hagan esto, es muy probable que ellos aprovechen esta situación para lanzar su operación ofensiva y vayan a tratar de poder completar con éxito esta operación. Esta sería la única forma en la que los ucranianos, con su limitación de recursos en la que todo el mundo entiende que se encuentran hoy, podrían tener
una probabilidad mucho más alta de vencer en este lugar. También continuamos recibiendo actualizaciones desde Krinky. Vemos una gran cantidad de ataques de drones ucranianos en este lugar. También recibimos actualizaciones de cómo los ucranianos están tratando de desembarcar su infantería en esta área y lo están pudiendo hacer. Los ucranianos continúan enviando infantería hacia la ribera rusa del río. Sabemos que la mayoría de los mapeadores no han actualizado todavía sus mapas, considerando estos territorios como Kasachy-Lagere, Krinky, Karsunka y muchos pueblos en el control ruso, pero incluso este video confirma que los ucranianos han logrado desembarcar infantería aquí. En estos momentos no se sabe cuál fue la dirección principal de desembarco y las posiciones que en estos momentos ocupan esas fuerzas ucranianas. Ellos fueron atacados por los rusos. Tal vez ellos lograron mejorar sus posiciones en esta ribera del río ruso. La pregunta es si los ucranianos continúan haciendo esto. Si incrementamos el número de actualizaciones al inicio de abril, podemos ver que los ucranianos han establecido una completa superioridad a lo largo de las villas como Kasachy-Lagere, hacia Krinky y hacia Karsunka también con drones. El problema es que los rusos no están usando drones de forma masiva en este lugar. Cuando hablamos de los rusos durante este mismo periodo, ellos tratan de contraatacar las fuerzas ofensivas ucranianas usando misiles Lumur, bombas guiadas, artillería, pero no muchos ataques con drones. Así que esta es una pregunta bastante importante de por qué los rusos no están usando drones como los ucranianos lo están haciendo justo ahora. En estos momentos no se tiene una respuesta a esta pregunta, pero hoy los rusos por primera vez desde probablemente hace 6 meses publicaron un video de cómo ellos estaban atacando con drones cruzando el río Dnipro y luego los rusos empezaron a atacar las posiciones ucranianas en esta parte del río Dnipro. La principal idea de este video es que los ucranianos no estaban listos para enfrentar este ataque de drones justamente en esta posición. Entonces tenemos una situación bastante complicada e interesante aquí y es muy probable que algo vaya a pasar aquí, algo bastante grande vaya a ocurrir aquí y no solo vayamos a tener la ofensiva en Kharkov, sino también un ataque importante de los ucranianos en las riberas del río Dnipro. Ahora nos movemos hacia Staramayorsk, Urayna, donde los rusos continúan una operación ofensiva como resultado de enfrentamientos durante las últimas 24 horas. De acuerdo con diferentes mapeadores, los rusos lograron tener control sobre la parte sur de las granjas de Urayna. Los ucranianos controlan solo algunos edificios de estas granjas, un poco más en la parte central de Urayna, y también tienen control en las áreas residenciales. Además, los rusos continúan sus ataques, ellos continúan bombardeando el pueblo y las calles de Urayna. Ellos están limpiando esta área para prepararla hacia nuevos ataques de forma terrestre. La cosa importante es que los rusos están avanzando en esta dirección. Ahora nos movemos hacia Novomihailovka y Konstantinovka. Hay muchas actualizaciones en este lugar y de acuerdo con la información que se tiene, los rusos han realizado una operación ofensiva terrestre nuevamente. Los rusos se están moviendo hacia Konstantinovka usando dos vías, la parte sur y la parte norte. Los rusos se están moviendo entonces a lo largo de estas dos líneas, la línea sur y la línea norte. En la cercanía de Paraskovska también tenemos este video que lo confirma. Es muy probable que muchos de ustedes sigan el canal oficial de la Brigada de Asalto Aerotransportada 79 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Después de que la brigada número 79 fue completamente vencida en Novomihailovka, ellos se retiraron hacia Paraskovska y ahora ellos tratan de mantener esta área bajo la presión rusa. Se tienen algunos reportes en el pasado de que los ucranianos ya han abandonado esta villa, pero sin ninguna geolocalización. La cosa es que la brigada número 79 durante las últimas 2 semanas en su canal oficial de Telegram estuvieron publicando un solo tipo de cosas sobre la situación muy difícil en el terreno, sobre la completa ausencia de cualquier tipo de reabastecimiento. No hay refuerzos, no hay reservas, no hay soporte de la artillería ucraniana. Ellos hablaban de una situación muy difícil donde no había
drones, no había tanques, no tenían fuerzas mecanizadas, así que solo tenían infantería. Ellos básicamente estaban dibujando la situación en la que ellos estaban enfrentándose a los rusos simplemente con sus propias manos, básicamente. Y hoy los rusos realizaron una operación ofensiva y los primeros reportes también se recibieron de la 79 Brigada de Asalto Aerotransportada ucraniana. Ellos afirmaron que los rusos habían empezado esta ofensiva y que el principal objetivo de los rusos no era entrar como tal hacia Konstantinovka o Paraskovska, sino que los rusos estaban tratando de pasar, evitar estos dos pueblos y establecer un control físico sobre la vía T-0524. Ese era el principal objetivo de los rusos, cortar estas dos vías desde el norte y desde el sur. El propósito no era simplemente encerrar a Konstantinovka o Paraskovska, sino que las fuentes reportan también que el principal objetivo de este ataque era establecer control sobre esta vía y cortar a Ugledar entonces del reabastecimiento y poder empezar una operación de asalto en dirección hacia Ugledar. También las fuerzas de la brigada número 79 en su canal oficial afirmaron que durante ese ataque las fuerzas rusas de alguna forma sabían la situación difícil de la brigada número 79, que no tenían reabastecimiento y que ahora los rusos deciden usar esa situación, ellos empiezan una ofensiva. Así que lo curioso de este caso es que durante las últimas semanas esta misma brigada estuvo publicando todas sus necesidades, todas sus dificultades en el terreno y ahora ellos se hacen la pregunta de cómo hicieron los rusos para saber este tipo de información. Fue una situación bastante rara, bastante curiosa, pero esto es lo que está pasando en estos momentos en esta área. Ahora nos movemos hacia Krasnogorovka, donde los rusos continúan su operación ofensiva, pero los rusos, como se entiende, fueron relativamente detenidos en esta posición. En la parte sur de Krasnogorovka actualmente se ve que durante los últimos días, durante las últimas actualizaciones, dejamos de recibir más sobre un progreso adicional ruso aquí, lo que confirma que los ucranianos lograron traer una cantidad de refuerzos importante y ahora con una gran cantidad de soldados ellos pueden detener a los rusos. O también podríamos decir que los rusos cambiaron sus planes, cambiaron sus tácticas y ellos ahora están completamente enfocados en los campos entre Georgievka, Krasnogorovka y Marinka. Los rusos están bombardeando esta área fuertemente con artillería. Los rusos están tratando de alcanzar los almacenamientos de municiones ucranianos, las posiciones mortero ucranianos, las posiciones antitanque y es muy probable que antes de la caída de Krasnogorovka los rusos vayan a tratar de colapsar y establecer control sobre estos campos entre Georgievka, Marinka y Krasnogorovka. Así que este territorio es un objetivo principal por los rusos. Probablemente dentro de las siguientes 2 semanas ellos se vayan a enfocar en hacer esto y después de eso ellos probablemente vayan a tener mejores formas y una seguridad mucho mayor para poder terminar de realizar el control sobre Krasnogorovka. Ahora nos movemos hacia el parte norte en dirección a los reservorios de agua de Karlovka. Tuvimos un video adicional de un completo control de fuego sobre la principal vía de reabastecimiento que los ucranianos usan para abastecer a sus posiciones en Yasnabrodovka y Netailava. Así que esta área es la única forma de cómo los ucranianos pueden enviar refuerzos a este lugar. Vemos que este territorio está en el completo control de artillería rusa ahora. Durante la última semana, durante el último mes, al inicio de abril, tuvimos una gran cantidad de actualizaciones de cómo los rusos habían logrado destruir muchas posiciones ucranianas, varios vehículos que los ucranianos estaban tratando de cruzar esta área en dirección hacia Netailova y Yasnabrodovka. Así que no hay chances para los ucranianos de usar esta área como la principal vía de reabastecimiento hacia Netailova, lo que también trae unas consecuencias muy difíciles para sus fuerzas estacionadas en estos dos pueblos. Nos movemos hacia Ochiretina, donde continuamos recibiendo una gran cantidad de actualizaciones. Hay que discutir esto en profundidad. También hay alguna información bastante curiosa. Hay una gran cantidad de fuentes en estos momentos, una gran cantidad de analistas militares que tratan de geolocalizar cosas, tratan de
hacer sus propios mapas y muchos otros tipos de cosas. Actualmente hay dos tipos de manejo, dos tipos de políticas, de métodos que podrían usarse en este sentido. Y uno de estos criterios es cómo actualizar el mapa y cómo cambiar los colores, cuáles son los criterios que se necesitan para cambiar los colores de control de cada una de las áreas. Uno de los métodos, uno de los criterios es cambiar el territorio basados en las geolocalizaciones. Si se reciben geolocalizaciones, eso significa que efectivamente hay un control de alguno de los dos ejércitos sobre un terreno específico. El segundo criterio es cambiar el mapa basados en las fuentes y los rumores que vienen desde el terreno. Así que, por supuesto, estas dos son aproximaciones completamente distintas, criterios completamente distintos. En el canal de Military Summary Channel, en este mapa, la administración trata de mantenerse lo más cerca posible a el primer criterio. Ellos tratan simplemente de cambiar el mapa cuando hay geolocalizaciones. También en este canal se trata de mostrar los reportes que se hacen desde las fuentes en el terreno, los rumores, pero hoy hubo fuertes discusiones entre diferentes fuentes rusas, quienes están construyendo cada uno sus versiones al respecto de lo que está pasando en Ochiretina. La cosa es que hoy los ucranianos publicaron un video de cómo ellos estaban bombardeando las posiciones rusas en Ochiretina y las fuentes rusas bastante confiables lograron geolocalizar algunos de esos ataques y algunas de las explosiones tuvieron lugar aquí mismo. Y después de esto, después de que esta publicación geolocalizada fue publicada, con la descripción de que los ucranianos estaban bombardeando las posiciones borde rusas en Ochiretina. Esta situación trajo un conflicto con otros tipos de geolocalizadores, otros tipos de fuentes que hacen modificaciones a los mapas, mapeadores que mostraban que los rusos ya habían capturado Arhangelska, que algunos de estos mapeadores ya estaban, según ellos, asaltando Kharkov o Kiev, basados simplemente en los rumores que vienen desde el terreno. Basados en ese video y esos otros mapeadores que ya habían actualizado una gran cantidad de territorio para los rusos, hubo un gran conflicto, hubo una gran discusión y lo que se está tratando de decir es que no está mal poner atención a cada uno de estos dos métodos, de estos dos criterios. Una parte es la parte de los rumores, las fuentes en el terreno, porque es muy probable que haya cierta cantidad de verdad en esta información. Y por supuesto, lo más importante es seguir los cambios en el mapa basados en las geolocalizaciones. Es muy importante, pero en estos momentos, para poder hacer un análisis mucho más completo, hay que tomar en cuenta ambas fuentes de información. Si se siguen solamente los rumores, algunas veces esta información que es simplemente mediante mensajes de Telegram, rumores e informaciones de algunas fuentes en el terreno, no es lo suficientemente correcta. Eso se ha notado ya varias veces. Incluso si esta información es provista por fuentes muy confiables y por ejemplo mapeadores pro-ucranianos como Deep State. Ya hemos hablado de esto, ellos tienen un contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania y eso es por lo cual solo basarse en esta fuente como Deep State no es algo confiable. A pesar de estas cosas, es siempre bueno tener en mente las dos fuentes de información para hacerse un mejor panorama de la situación. No tomar tan en cuenta las discusiones de los unos en contra de los otros. Algunas personas dicen que hay un completo control de Ochiretina, otros dicen que los rusos ya están mucho más adelante. Es mejor discutir esta información. Y es mucho mejor cuando se está hablando de rumores simplemente ajustar estas áreas en la zona gris por un tiempo prudente. A pesar de esto, según algunas fuentes en el terreno, los rusos ya han entrado a Arhangelska. Ellos, según esta información, ya han establecido casi que completo control sobre esta villa. Las fuentes reportan que los ucranianos están dejando este asentamiento y empezaron a moverse más hacia el norte. Estamos hablando basados en rumores y publicaciones de canales de Telegram sin ningún tipo de geolocalización.
Los mapeadores pro-ucranianos están diciendo que los rusos han capturado los jardines y esta es la situación actual en este momento. Esta gran área gris aún no ha sido confirmada por ningún tipo de geolocalización. Desde otro lado vemos una gran cantidad de geolocalizaciones que fueron publicados por los ucranianos entre Ochiretina, Novobakhmutovka y Salavyova. No vamos a ver algunos de estos videos porque hay una gran cantidad de bajas entre los soldados rusos, vehículos rusos también. Si incrementamos el número de actualizaciones al inicio de mayo, podríamos ver una gran cantidad de ataques ucranianos aquí, podríamos decir una superioridad de drones ucranianos en esta área y la mayoría de los ataques fueron hechos por las fuerzas de la brigada número 47. Vemos que hay una gran concentración de fuego ucraniano aquí y desde otro lugar no vemos ataques ucranianos entre Keramik, donde de acuerdo a algunas fuentes los rusos ya tienen un completo control de este lugar. Así que es muy complicado entender la situación actual, la situación real de esta zona. De cualquier forma, los ucranianos están atacando este territorio fuertemente. Actualmente no se sabe cuáles son los planes ucranianos en este lugar. Tal vez ellos tratan de destruir las fuerzas rusas y no permitirles a ellos concentrar una masa crítica para una ofensiva futura. Tal vez los ucranianos tienen ciertos planes de contraatacar hacia Salavyova y Novobakhmutovka también, con el propósito de recuperar el control sobre Ochiretina. Tal vez ellos también estén planeando hacer un encerramiento hacia los rusos. Actualmente no se saben los planes ucranianos. Lo que se puede notar y lo que hay que tener presente, dos áreas principales donde los ucranianos están atacando fuertemente. Ahora nos movemos hacia Chazov Yar, donde también se tienen una gran cantidad de actualizaciones. Otra cosa importante para aclarar, otra razón por la cual se dio el conflicto aquí antes de moverse hacia Chazov Yar, es el gran hueco que se creó. Siempre en cualquier actualización del frente de batalla habrá una diferencia temporal entre un tipo de información y la otra. Por ejemplo, cuando se habla de Chazov Yar, cuando hablamos de diferentes mapeadores, las diferencias entre las actualizaciones de estos mapas de acuerdo con los rumores sería solo este bosque, el bosque Stupki-Galubovsky. Las geolocalizaciones dicen que los rusos no están ahí en estos momentos. Tal vez esto sea la zona gris, pero los mapeadores ya están diciendo que basados en las fuentes en el terreno, basados en los rumores, este bosque ya fue capturado por los rusos. Así que esta sería en este lugar, en esta área de Chazov Yar, la única diferencia entre estos dos métodos, los rumores y las geolocalizaciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Urajaina, es la misma historia. De acuerdo con las geolocalizaciones que se tienen, los rusos solamente controlan esta parte roja que está aquí y de acuerdo con los rumores, los rusos controlan esta parte gris que está marcada aquí. Así que el hueco, la diferencia entre estas dos informaciones no es muy distinta, no es muy grande, pero cuando hablamos de Ochiretina actualmente la diferencia es muy grande. La diferencia entre estos dos métodos, los rumores y las geolocalizaciones, es incluso muchísimo más que el control que está geolocalizado de los rusos. Y esto ya es una diferencia muy importante. Este es un hueco informativo crítico en estos momentos, lo que nos puede decir a nosotros que tal vez debe haber algún tipo de desinformación en este lugar sobre el progreso real de cada una de las fuerzas en este lugar. Así que hay que ser muy cuidadosos con estas actualizaciones que actualmente se reciben desde Ochiretina porque algo muy interesante está pasando aquí. Ahora nos movemos ahora sí hacia Chazov Yar. Como vemos, los rusos están bombardeando este territorio fuertemente y hoy tenemos una afirmación muy importante que durante la última noche los rusos hicieron los primeros intentos de entrar a la parte este de Chazov Yar, de que hubo fuertes enfrentamientos en esta área. De acuerdo con las fuentes, los ucranianos han reubicado hacia el este de Chazov Yar las fuerzas especiales Kraken
es una de las fuerzas más experimentadas, una de las más agresivas fuerzas especiales ucranianas. Las fuentes también reportan que los rusos también han reubicado hacia la parte este de Chasiv Yar algunas fuerzas especiales rusas, y lamentablemente no se tiene exactamente la información de qué tipo de escuadrones fueron reubicados aquí. Y la cosa es que hay enfrentamientos entre las fuerzas élite de las fuerzas más poderosas, las fuerzas más experimentadas, las mejor equipadas tanto de los rusos como de los ucranianos. Por ahora no se tienen los resultados de esos enfrentamientos, cómo terminó esa pelea. Tal vez los rusos lograron mejorar sus posiciones y esto lo veremos tal vez en los siguientes días. Tal vez también los ucranianos pudieron repeler los ataques rusos. En este video se puede ver cómo los rusos destruyen otro puente de pontones que estaba ubicado en el canal Siversky Donetsk Donbass, lo que también reduce las posibilidades ucranianas en esta región. Detalles interesantes vienen de los campos entre Ivanovska y Klishevka. Hoy, esta tarde, no se logró añadir el video en el mapa. Los rusos continúan su operación ofensiva a lo largo de estos campos y hoy se tuvo una geolocalización al menos del área de esta gran red de trincheras ucranianas, así que algunos vehículos rusos fueron dañados y destruidos en algún lugar cerca a estas trincheras. Los enfrentamientos por esta gran fortificación ucraniana continúan. Los rusos empezaron el asalto a este lugar y durante los siguientes días este territorio muy probablemente puede ser capturado por los rusos, así que vamos a esperar. En la dirección de Sivers no se ha recibido casi nada de esta área, solo actualizaciones de cómo los rusos estaban bombardeando Vernikamianska con el sistema TOS Flamethrower. Hay que recordar que los rusos están a punto de empezar el uso del sistema TOS Flamethrower número 3 con el nombre de Dragón. Esta va a ser una de las armas más poderosas en la operación militar especial, una arma terrestre con una distancia de 50 kilómetros. Nada podría quedar de pie ante la presión de ese tipo de armas, de acuerdo con los creadores de esta arma. Los rusos, después de otro día de pausa en Bielagorovka, renovaron sus bombardeos en Bielagorovka sin ningún cambio en el terreno. En la dirección del sur de Kupiansk no hay cambios, en la parte central tampoco hay cambios, y hacia la parte norte hay actualizaciones adicionales. Esto también es muy importante sobre este mismo tema del que estábamos hablando. En este video se puede ver cómo los rusos con un tanque estaban atacando a las posiciones borde de los ucranianos en Katlarovka, y solo ayer o anteayer se habían recibido las primeras actualizaciones de que los rusos habían entrado a Katlarovka, y 2 días después tuvimos las primeras geolocalizaciones que confirmaban esto. Cuando hablamos de Ochiretina, por ejemplo, los rusos entraron a estos lugares, de acuerdo con los rumores, casi que hace una semana, según estas informaciones, están dentro de Arhangelska, pero aún después de una semana no se tiene ninguna geolocalización. Así que este es el principal problema que debería ser resuelto entre los siguientes días. En este video se puede ver otro asalto de los rusos sobre las posiciones ucranianas en la parte central de Kislovka. Como se puede ver, es una posición borde ucraniana. Los rusos están presionando aquí y por supuesto los rusos van a establecer control de estas dos villas porque los ucranianos en estos momentos no muestran una resistencia muy fuerte. Ellos entienden que es muy probable que ellos no tengan chances para detener a los rusos aquí. Desde otro lado vemos una concentración de fuerzas ucranianas a lo largo de la frontera. Los ucranianos tratan de concentrar todo lo que ellos pueden, tanques, defensas antiaéreas, todo lo que ellos pueden hacer. Ellos están construyendo un gran cinturón de defensa en este lugar. Los rusos por supuesto están siguiendo esta situación de cerca. Los rusos hoy destruyeron otro sistema Iris-T y como resultado de 2 ataques Iskander, esta posición fue completamente destruida. También tenemos otro radar antiaéreo destruido por los rusos y como resultado un ataque fue destruido. También tenemos un video adicional de cómo los rusos estaban atacando con drones los convoys ucranianos. Esto se había discutido durante la actualización pasada. Ya hay varios videos de ataques en contra de convoys ucranianos, lo que confirma que ellos están moviendo fuerzas hacia
hacia la frontera, hacia Kharkov, porque es muy probable que vaya a empezar la ofensiva rusa muy pronto y que esta área sea el principal objetivo de los rusos. Vamos a ver porque hay muchas actualizaciones, incluyendo que los ucranianos confirman que es muy probable que los rusos vayan a atacar y vaya a ser un momento muy difícil para la guerra. También se ha discutido que los ucranianos durante este periodo van a tratar de abrir el frente de Gerson como una contramedida en este sentido. Cuando hablamos de las actualizaciones políticas, no hay cambios de forma general. Kiev sigue pidiendo una mayor cantidad de sistemas Patriot para su defensa. Algunas autoridades de Kiev reportan que los rusos ya han concentrado alrededor de 35.000 soldados a lo largo de la frontera con Kharkov, pero los rusos estaban planeando incrementar este número hasta 50.000 o 70.000 soldados, y con este número probablemente los rusos traten de romper las defensas ucranianas y probablemente encerrar Kharkov, porque con 70.000 soldados es muy improbable que los rusos puedan capturar completamente Kharkov, un pueblo con 1 millón de personas. Además, tenemos la afirmación desde el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, que reportó que durante el 2024 los ucranianos desde el inicio de este año han perdido más de 111.000 soldados. Por supuesto, son bajas muy significativas para los ucranianos y es muy probable que las bajas sigan incrementándose. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden suscribirse al canal, que es muy importante, compartir el video, y hasta luego. Gracias por ver.